Dios y me acojo con ustedes. Dios les pague. Pueden sentarse. De pronto, para los que no me conocen, vuelvo y me presento. Soy el padre Raúl Jordán Balanta. Soy colombiano. Pertenezco a la diócesis de Palmira. Casi nadie conoce a Palmira, pero si digo que estoy a 15 minutos de Cali, se conoce más Cali que Palmira, ¿cierto? La capital de la salsa, le dicen. O sea que yo soy salsero. Bien, entonces es un honor y un placer estar con ustedes. Creo que está rebotando algo. Me han pedido un tema muy hermoso, muy interesante y muy amplio. Trataré de decir lo que más pueda, ¿cierto? Atentos a la promesa en búsqueda del Espíritu Santo. Bien, porque hablar del Espíritu Santo, uno puede estar toda la vida hablando del Espíritu Santo y no termina. Pero he escogido 4 temas, 4 puntos que quiero compartir con ustedes y que de seguro nos pueden servir a todos. Bien, entonces, el primero, Espíritu Santo como el gran formador de la conciencia. Es un tema nuevo, o sea que lo vamos a estrenar con ustedes. Vamos a entender por qué está como muy duro, ¿cierto? O no sé si es normal. ¿Se le puede bajar un poquito? Bien. Bien, entonces, Espíritu Santo, el gran formador de la conciencia. Segundo, Espíritu Santo, el dinamizador de la fe. Tercero, Espíritu Santo, signo del amor de Dios. Y cuarto, Espíritu Santo y discernimiento. Son los 4 puntos que voy a trabajar con ustedes. Cuando decimos que estamos buscando el Espíritu Santo, es que en el fondo estamos buscando el Espíritu Santo porque necesitamos formar nuestra conciencia, porque necesitamos creer mejor, porque necesitamos amar mejor y porque necesitamos tomar decisiones, que es el discernimiento. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Bien, primero, el Espíritu Santo como el gran formador de la conciencia. Una vez leyendo un texto, me encontré con un teólogo chileno que se llama Raúl Hasbún. Raúl Hasbún es un teólogo moralista de Chile. Él es periodista, en YouTube hay muchos videos de él, es un señor ya mucho mayor, un sacerdote mayor. Y él decía y preguntaba, ¿cuáles son los 3 lugares más sagrados del universo? Si yo les pregunto a ustedes como cristianos, ¿cuáles son los 3 lugares más sagrados del universo? Bueno, lo que dice Raúl Hasbún, y por eso me adentré un poco más en el tema de la conciencia y siento que es un tema importante. Él dice, los 3 lugares más sagrados del universo son la conciencia, el útero materno y la Eucaristía. Y los pone a los 3 juntos, la conciencia, el útero materno y la Eucaristía. Nunca me hubiera imaginado yo que al lado del útero materno, que sabemos nosotros defensores de la vida, y entendemos que la Eucaristía está ahí también, como un lugar extremadamente sagrado, pero no se me hubiera ocurrido la conciencia. ¿Por qué la conciencia? Y curiosamente el catecismo de la Iglesia Católica define a la conciencia como un sagrario. La conciencia es un sagrario. O sea, es una palabra que se utiliza para la Eucaristía, ¿cierto? Pero se está utilizando esta palabra para hablar de la conciencia. El catecismo dice que la conciencia es un sagrario, o sea que la conciencia es algo sagrado. Pocas veces hablamos de la conciencia o deducimos que no tenemos que hablar de la conciencia porque entendemos que la conciencia está bien. Pero muchas veces nuestros problemas,
nuestras incoherencias, justamente nacen de una conciencia deformada. Por eso he sentido como necesidad que el Espíritu Santo, y ya entenderán por qué, es el gran formador de la conciencia. Benedicto XVI dice que la conciencia es el lugar donde Dios se encuentra con el ser humano. ¿Cómo le parece? En otras palabras, la conciencia es la sala de audiencias con Dios. La conciencia es el lugar donde Dios se encuentra con nosotros. Sócrates, el filósofo griego, decía que él tenía una voz divina que lo aconsejaba. Era la conciencia. Siendo la conciencia un sagrario, y algo tan sagrado no es absoluta. ¿Qué significa esto? Que hay que formarla. Porque hay dos tipos de conciencia en los que uno podría estar y ninguno de los dos es el óptimo. Uno puede tener conciencia escrupulosa o uno puede tener una conciencia laxa. La conciencia escrupulosa es el que ve pecado en todas partes. Y la conciencia laxa es el que no ve pecado en ninguna parte. Hay gente que considera que no existe el pecado, pero hay gente que vive obsesionada con el pecado. Como hay gente que vive obsesionada con el diablo. Ve diablos en todas partes. A veces ve más al diablo que a Dios. Y una persona con una conciencia de ese nivel, pues difícilmente podría entender la voluntad de Dios. Lo que busca la Iglesia, y nos dice a nosotros como sacerdotes, es formar la conciencia de los fieles para que sea recta. ¿Qué necesitamos tener todos? Una conciencia recta. Porque con una conciencia recta, va a ver usted más adelante, uno puede amar mejor, uno puede hacer discernimiento y uno puede hacer mejor la voluntad de Dios. Por eso lo puse de primero. Porque el ideal es que cada uno revise y examine su conciencia. Porque si a uno se le enferma o se le daña la conciencia, uno deforma el camino de seguimiento de Jesús. ¿Hasta aquí me he hecho entender? Perfecto. Hugo de San Víctor dice que para formar la conciencia hay que escuchar la paloma. ¿Qué es la paloma? ¿Cuál es el que representa la paloma en el cristianismo? El Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo y conciencia van de la mano. La cuestión es que yo creo que casi no se toca el tema. Para formar la conciencia hay que escuchar la paloma. O sea, el Espíritu Santo es el gran formador de la conciencia. Pero dice Hugo de San Víctor, cojamos la paloma y armemos un acróstico. Son 5 palabras, ¿cierto? Con las 5 palabras, letras de la paloma, armemos un acróstico y ahí aparece qué elementos necesitamos para que el Espíritu Santo forme nuestra conciencia. ¿Entienden qué es un acróstico? Les han hecho acrósticos, ¿cierto? Con la palabra amor y cada cosita le van colocando. Bien. La P de paloma dice, una persona que se deja llevar por el Espíritu Santo es una persona prudente. O sea, la prudencia, dice el dicho, hace verdaderos sabios. Y una persona prudente es una persona que no se deja arrastrar por una mala conciencia. Por ejemplo, hoy en las redes sociales, en la internet, aparece información todo el tiempo. Y a veces uno piensa que todo lo que dice internet es verdad. ¿Y qué hace uno? La repostea, la reenvía sin estar completamente seguro de que si eso es o no es verdad. Cuando alguien comete un error en las redes sociales, todo el mundo empieza a criticar, a despotricar y a hablar mal. Una persona prudente no sabe qué significa tratar mal a otra persona. En otras palabras, prudente es aquel que piensa antes de hablar.
Prudente es aquel que piensa antes de hablar. Por eso es que una persona que siempre se deja arrastrar por las emociones, muchas veces dice cosas para pensar después. En otras palabras, tenemos que pensar para hablar, no hablar para pensar. Otro elemento que ayuda a formar la conciencia por la A. Vamos con la palabra paloma, amor. Y más adelante hablaré cómo entender el Espíritu Santo como el dinamizador del amor. Una persona que ama es una persona que ya está en el camino de la conciencia. La conciencia se alimenta de un amor saludable. Saber amar al otro. ¿Qué es el amor? El amor es Dios. Primera de Juan, capítulo 4, después del versículo 6. Dios es amor. Es la revelación más grande que nos hace Jesús. Dios es amor. ¿Y cuál es la fórmula del amor? ¿Cuál es la receta del amor que nos da Jesús? Dios es amor, pero ¿cuál es la receta? Mateo 22, 37 al 39. Marcos 12, del 30 al 31. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. ¿Cuál es la fórmula? Amar a Dios con todo el alma, con todo el ser y con toda tu mente, y al prójimo como te amas a ti mismo. Les pregunto, ¿estas palabras son propias de Jesús o son propias de la cultura judía? No son de Jesús necesariamente. Jesús las toma del Deuteronomio y del Levítico. O sea, Jesús entra en la cultura. ¿Qué dice el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Está en el Deuteronomio. ¿Y qué dice el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18? Y amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Ahí está el secreto del amor. Pero dentro de la conciencia tenemos que decir que hemos aprendido o hemos intentado amar a Dios y al prójimo muchas veces sin el amor propio, que es donde la conciencia se gesta. Pocas veces hablamos del amor propio, o sea, amarnos a nosotros mismos. Hay veces que se evita el tema del amor propio por no caer en el hedonismo ni el narcisismo. Pero aquí hay un problema serio que el Espíritu Santo trata de recuperar para nosotros. ¿Cuál es? Si no te amas, no amas. Si no te das lo mejor, no podrás entregarle a nadie lo mejor. Si te descuidas a ti mismo, no podrás cuidar del otro. Si no te amas, no amas. Dice el Señor en el Evangelio, nadie da lo que no tiene. Mire, cuando uno toma un avión, la auxiliar de vuelo da unas recomendaciones antes de que el avión despegue y le dice a usted, si llega a haber una presurización de la cabina, van a caer unas máscaras de oxígeno. No intente ponerle la máscara al que está al lado. Primero póngase la suya, ajústela, respire con normalidad y ahora sí ayude al que está al lado. Porque cuando usted está bien, usted puede ayudar. Cuando usted está sano, usted puede ayudar. Pero si usted está enfermo o usted está limitado, es difícil que usted pueda ayudar. Y Jesús desea esa para nosotros. En el Evangelio de San Marcos, Jesús pone los obstáculos al servicio. ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden ayudar? Jesús dice, la enfermedad nos impide servir. En el Evangelio de Marcos, Jesús cura a la suegra de Pedro. Y dice que después de que la curó, ella de inmediato se puso a servir. En el Evangelio de Marcos aparece Jesús liberando a los endemoniados. ¿Qué más le impide a uno servir con normalidad? La influencia del mal.
Cuando uno está distraído con el mal, uno no tiene tiempo para servir. ¿Qué más coloca Marcos como algo que nos impide servir con naturalidad a las personas? Cuando tenemos demasiados apegos, cuando tenemos demasiadas prioridades. Ahí aparece en el Evangelio: déjame primero ir a enterrar a mi hermano. O sea, para decir, una persona con tantos apegos, o una persona enferma, o una persona influenciada del mal, no puede servir. Por eso es que Jesús sana en el Evangelio. ¿Por qué? Porque desea que sirvamos como Él nos ha servido. Yo, el maestro, les digo que hay que servir a los demás, incluso lavándole los pies a los otros. Entonces, no puedo detenerme tanto, pero para decir ámense con locura, con el amor de Dios que todo lo cura. Ámense con locura, con el amor de Dios que todo lo cura. Si no te amas, no amas. Quererte y cuidarte es una tarea importantísima para la conciencia, porque hay personas que intentan entregarle lo mejor a los demás, pero viven asfixiados. Padre, yo ya no fui feliz, pero si mis hijos son felices, yo soy feliz. ¡Qué tristeza! Andar detrás de los hijos para que sean felices y yo poder ser feliz. Es una felicidad que depende de lo que hagan los otros. Y esta felicidad es personal. Usted puede ser feliz sola o solo. ¿Por qué? Porque el único que le puede hacer a usted feliz se llama Dios. Si usted está esperando que su esposo o su esposa lo haga o la haga feliz, quédese esperando otro tiempo. Porque el pobre hombre no ha podido con la de él. ¿A qué hora va a encargarse de la suya? La felicidad que trae el amor propio es algo personal. Por eso es que la relación con Dios en un primer momento es algo íntimo y personal. Porque es ahí donde puedo amarme, es ahí donde puedo valorarme, es ahí donde puedo interiorizarme. Una vez en un cursillo prematrimonial, le pregunté a la señora que se iba a casar con su esposo, muy elegantes por cierto, y le pregunto a la señora, una pregunta: ¿a usted, su esposo, su futuro esposo, la hace feliz? Ella dijo: para nada, padre. Pues el hombre, ¿cómo la miró? Se acabó todo antes de casarse. Y yo, a cambiar de interlocutor, cuando la señora me dijo: no, espere, padre, que no he terminado. Yo: cuénteme. Él a mí no me hace feliz porque yo, antes de conocerlo a él, ya era feliz. Padre, yo no me caso para ser feliz. Yo me caso porque ya soy feliz. Conocí a Jesús y Él también sanó sus heridas, trabajó sus limitaciones, perdonó lo que tenía que perdonar, se siente libre. Y como vi que Él ya estaba listo, entonces dije: con este me caso yo. Porque si usted se casó para ser feliz, después conversamos cómo le ha ido. Porque uno se casa. Por eso el discernimiento del matrimonio, ¿en dónde está? Voy a buscar uno que ya sea feliz para casarme con él. No me puedo casar con uno que todavía le falta crianza, uno que todavía le falta madurez, porque entonces va a haber un problema tremendo. Y es ahí donde la conciencia trabaja. Oye, ¿qué tanto te amas? ¿Ya te sientes plena con la vida que llevas? ¿Te sientes feliz y grata? ¿Estás listo o lista para casarte? Si no estás listo, pues no te cases, madura un poco más. La madurez hace parte de la conciencia. No te puedes casar con una persona inmadura, ni siendo tú mismo inmaduro. Ahora, nunca somos lo suficientemente maduros, pero al menos uno olfatea quién es el que está en modo crecimiento. De lo contrario, uno termina cargando un eterno problema. Una persona que no es feliz, una persona que no se ama, tampoco ama. Si no cuido de esto que soy yo, si no me cuido a mí, ¿cómo voy a ser capaz de cuidar al otro? ¿Cuántos matrimonios
Se dan hasta porque se conocieron por las redes sociales. Conocí una chica que se enamoró de un muchacho de los Estados Unidos en Palmira. Y el muchacho le pintó pajaritos en el aire y ella dijo: padre, estoy enamoradísima. Yo, pero ustedes se han visto. No, es que yo ya sé, yo lo siento. Es de buena familia y es tan bello y es cristiano y va a misa los domingos. Yo, sí, pero no te puedes casar solamente porque tienes esas ideas. No, padre. Y pues se casó. Después, como a los 3 meses, me buscó: padre, usted tenía la razón. Yo, ¿y qué le pasó? Nos fuimos de luna de miel para Cartagena. ¿Y qué tal? Se paró en la ventana. ¿Y qué pasó? Sacó un cacho de marihuana así. Y fumando marihuana en el hotel. Y yo le decía: oiga, ¿pero usted qué hace? Dijo: esto es normal. Si quieres, te va a tocar aprender a fumar marihuana conmigo, porque es que a mí me gusta esto. Oiga, se casó con una persona que ni se amaba ni le interesaba y por el contrario quería llevarla a su propia degradación. Debemos aprender a amar y amarnos. Debemos aprender a cuidar cuidándonos. Miren, por ejemplo, nosotros en la universidad desarrollamos un proyecto que se llama Cuidar al Cuidador. Y fue para personas que cuidan enfermos. Para personas, fueron enfermeras y personas de familia que cuidan enfermos. Cuidar a los enfermos genera un desgaste. Y hay veces que hasta la persona religiosa y piadosa le pega al abuelo enfermo, y sobre todo el que tiene problemas de Alzheimer le pega y lo golpea porque usted no se lo aguanta. Termina usted desesperándose y desgastándose. Por eso, ¿quién cuida al cuidador? Y eso pasa en la vida ordinaria. Usted es buena mamá, pero ¿quién la cuida a usted? Pues usted misma tiene que cuidarse. La espiritualidad, la relación con Dios le tiene que llevar a uno a subirle saludablemente la autoestima. Es que yo valgo demasiado. Es que yo soy importante. Mi conciencia me dice que yo debo amarme. Hay un libro muy bello que está gratis en internet que se llama La Teología del Gusano. La teología del gusano. ¿Qué significa esto? Personas que predican bonito, personas que hablan de Dios, pero se desprecian a sí mismos. Personas que pueden alabar a Dios, pero viven con baja autoestima, con depresión y ansiedad. Se creen gusanos, sienten que no valen nada. Esa conciencia está deformada. Usted no es un gusano, usted es un hijo de Dios. Dios lo entregó todo para salvarla a usted. Usted vale oro. Tanto vale usted que usted es la perla preciosa que Jesús encontró en el campo. Jesús lo encontró a usted y dijo: por ti entrego la vida, porque vales todo, lo vendo todo, lo entrego todo. Mire que al contrario funciona. Aún nosotros no hemos entregado todo, no hemos vendido todo cuando encontramos este regalo de Jesús, pero Él dice: yo ya lo hice por ti, tú vales demasiado. Es por eso que uno no logra entender, como le pasó al padre Bonet en España, en el año 2002, investigando en los seminarios y en las casas religiosas. La gente alababa a Dios, la gente oraba, la gente se veía religiosamente consagrada, pero la mayoría de estas personas con problemas de depresión, estrés y ansiedad. O sea, no alcanzaba el amor de Dios para amarse lo suficiente. Y además a veces nos dicen que no debemos amarnos, que tenemos que despreciarnos, que tenemos que aniquilarnos para poder servir a los demás. Imposible que usted pueda servirle a sus hijos estando mal usted. Cuidarse, amarse para poder amar mejor. La diferencia del que se ama a sí mismo desde el hedonismo es el que se ama a sí mismo para servirse de los demás. Mientras que el que se ama a sí mismo desde el Evangelio se ama a sí mismo para servir a los demás. Una persona enferma o una persona con trastornos y con depresión puede servir, pero no va a servir desde la alegría
desde la felicidad que produce servirle al otro. Quien se ama a sí mismo no hace nada por amor, lo hace todo con amor. Quien se ama a sí mismo no hace nada por amor, lo hace todo con amor. ¿Cuántos dicen, me quedo por amor a mis hijos? Me quedo por amor a mi esposo, y ojalá que los trate mientras se queda con amor. Porque uno puede quedarse por amor y no siempre con amor. Tratar bien al otro como me trato a mí. Amar al otro como me amo. Pero claro, tenemos que aprender a amarnos. Amar es aceptarse, conocerse, valorarse. Amar es estar siempre en modo crecimiento. Nadie puede dejar de crecer. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? ¿O qué dice el Evangelio de Jesús? Jesús crecía. ¿Qué lo hacía crecer? El amor que experimentaba siempre por su Padre. Y el amor que Jesús también sentía por su persona. Crecía en estatura, en sabiduría y gracia. O sea, hace que el amor hace que seamos cada vez mejores. Como los Boy Scouts, hoy mejor que ayer. Mañana mejor que hoy, no mañana mejor me voy. Si siente usted que ama más y que ha crecido más, o que su vida es mejor que antes, porque tu vida debe ser mejor que antes, porque Dios crece y quiere que tú también crezcas. Si Jesús crecía, usted no está en excusa de no crecer. Pero uno tiene que sentarse delante del espejo y revisar su conciencia. No convencerme de que estar mal es la mejor forma de estar bien. Sino realmente siento que con Jesús mi vida crece. Amar es desear el bien. Quien te ama desea lo mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar a ti? No dejar de crecer nunca. Tu proyecto, tu propósito cada vez va de mejor en mejor. Y si alguien te ama, desea que sigas creciendo. Si alguien te ama, desea que encuentres tu propósito. Si alguien te ama, ¿por qué hace eso? Porque Él se ama. Mire, cuando yo celebro bodas de oro en la Catedral de Palmira, me cuesta montones a veces. Porque uno siente que al viejito lo sacaron de un ancianato, a la viejita de otro ancianato, y los juntaron para celebrar las bodas de oro. Y de que llegan uno ve que se odian a muerte. Se miran horrible. Y uno dice, ¿ahora qué hago yo aquí? Renovación de votos. Eso lleno de nietos para atrás. Yo ni se me ocurriría decirle ahora puede volver a besar a la novia. Puede haber un crimen. Unos rostros de odio se miran así como que no quieren estar ahí. Yo dije, por Dios santo, ¿qué pasó con 50 años de matrimonio? De mal en peor, cuando debe ser de bien en lo mejor. He ahí la conciencia repicándome en la cabeza. Que no te vaya a pasar como Juan Gabriel, ¿no? La canción. Que después de tantos años, que uno le pregunte a su pareja, ¿qué tal la vida conmigo? ¿Qué tal estos 55 años de matrimonio? Ya casi para las bodas de diamante. A ver, cuéntame. Y que le pongan la cancioncita. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí y vi la vida con dolor. Y no te miento, fui feliz porque de andar colgada de un bus a tener carro, mejor. De tener un televisor de 14 pulgadas blanco y negro a tener uno de 88 4K, mejor. Una nevera
con todo lo que yo quiera, pues mejor. Por eso dice, y no te miento, fui feliz, pero con muy poco amor. Y muy tarde, a los 55 años, comprendí que no te debía amar. Qué tragedia que le canten a uno esa canción. O sea, desde que te conocí, vi la vida con dolor. Gracias a Dios que teníamos televisor, casa y carro. Pero sin amor, cualquier celda, porque sea de oro, dicen los tigres del norte, no deja de ser prisión. Aprender a amar es la principal tarea que tenemos como cristianos, y es un trabajo de la conciencia, del Espíritu Santo. Porque la tercera persona de la Trinidad está relacionada, es sinónimo perfecto de la palabra amor. El Espíritu Santo se considera la relación de amor más profunda que existe. Dirá San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo es el que relaciona. El Espíritu Santo es el que une. Sin el Espíritu Santo no hay relación, y sin el Espíritu Santo no hay amor. Pero no podemos andar con el Espíritu Santo para arriba y para abajo sin saber amar. Porque la principal tarea del Espíritu Santo es enseñarnos el difícil arte de amar. ¿Y cómo se ama? A Dios con todo el alma y al prójimo como a uno mismo. No quite el uno mismo. Porque si usted quita a sí mismo, usted se pierde. Quiérase con locura, que no está prohibido. Cuando ore, dígale al Señor que usted quiere despertar la conciencia de su amor propio. Miren la importancia del Espíritu Santo. Venga usted para acá. Mi compatriota el colombiano, venga para acá. Y venga usted para acá. Y usted también. Voy a tratar de explicar de manera ignaciana el papel del Espíritu Santo en la formación de la conciencia. Bien, Él va a tener un nombre, le llamaremos, pero solamente por el ejercicio. Usted será el Padre Dios. ¿Perfecto? Solo por el ejercicio. Usted se hace aquí, acá. Usted será Jesucristo. Cuidadito, solo por el ejercicio. Bien. Y aquí está el Espíritu Santo. Venga para acá. ¿Se para usted en la mitad? Bien, para entender bien la misión del Espíritu Santo. El Padre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Y venga Pedro, usted es Pedro, San Pedro. Y Pedrito está aquí, ¿cierto? Pero nos han dicho que la Trinidad es una, ¿cierto? Que ellos no pueden estar separados, ¿verdad? Entonces cójanse de la mano. Eso. Usted no, Pedro. Usted no hace parte de la Trinidad. Usted está acá. Usted solamente mírelos y déle envidia. Exacto. Juan 17, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. El Espíritu Santo es la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Ojo, el Espíritu Santo es siempre relación de amor. Donde hay una comunidad, hay relación de amor. Pero el Espíritu Santo tiene dones como la sabiduría. Y la sabiduría es la que más nos enseña a relacionarnos por amor. Pero le hago una pregunta, Pedro. Si usted quiere entrar al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo es la relación de amor entre el Padre y el Hijo mientras Jesús está en la tierra, Pedro puede tomarle la mano al Espíritu Santo estando Jesús aquí en la tierra. No, porque tuviera que tener 3 manos, ¿cierto? Solo tiene 2 manos. Pero Jesús empieza a decir, conviene que yo me vaya, Pedro. ¿Y para qué? Ya le explico, conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el defensor no viene. Pedro no entiende nada. O sea, en otras palabras, si yo no me suelto de esta mano acá, no vendrá el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, conviene que me vaya, muere, resucita, Mateo 28, 16, la ascensión. Entonces Pedrito, suéltele la mano al Espíritu Santo. Y Pedro se va al lado del Padre, a la diestra del Padre. O sea, Pedro dice,
la única forma en de que yo puedo soltarles el Espíritu Santo para que se sientan amados como el Padre y yo, es que me vaya. Y ahora Pedro, no le suelte la mano al Padre. El Padre y yo somos uno. Y ahora, esto es Pentecostés. Venga, Pedrito. Ahora Pedro puede tener acceso al amor del Padre para, como ¿se acuerda que usted le dijo? Para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Venga, Pedrito, no lo suelte. Esta es la unidad que trae el amor. Hacemos parte de la familia de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Si no hubiese Espíritu Santo, estaríamos a la deriva. Pero no solamente hacemos parte de la familia de Dios por la pedagogía de Jesús, sino porque esta es una relación de amor. Vivir unidos a Dios a través del amor del Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Sí está más o menos pedagógico o hago otro ejercicio? Está claro. Vuelvan a ser humanos normales. Bien. Esta es la importancia del amor dentro de la formación de nuestra conciencia. O sea, aprendamos a amar, que tenemos el mejor maestro. Se llama Jesús de Nazaret. Es por eso que la gran tragedia y por la que no nos creen es que tenemos al mejor maestro con los peores alumnos. Tenemos el mejor de los maestros, pero no tenemos los mejores estudiantes. Gandhi decía: creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Parece que no aprenden del gran maestro. Amar cuando nos amamos para amar. ¿Me he hecho entender hasta acá? No alcanzaría uno en una reflexión a hablar del amor propio. Solo les digo esas tres cosas. Amar es aceptarse, amar es crecer y amar es donarse. ¿Quién se dona? El que se acepta y el que crece. Si uno no crece y se queda raquítico, pues la vida se le va. L, libertad, de la paloma. Estamos hablando del amor y la conciencia. L, libertad. Dice el Señor: la verdad os hará libres. ¿Dios quiere esclavos? ¿Dios quiere gente dócil todo el tiempo que diga que sí sin pensar? No, Dios desea tener personas libres. Personas libres. Dicen que Jesús murió para darnos libertad. ¿De qué éramos esclavos? Del pecado y qué más. Y la muerte, ¿cierto? La palabra pecado viene del griego, se dice amartia, no dar en el blanco. ¿Quién peca? El que no da en el blanco, pero aún no damos en el blanco. Aún a veces vivimos esclavos. ¿Cómo usted se puede hacer un diagnóstico muy rápido para darse cuenta si usted es libre o esclavo? Dice Jean Piaget, un psicólogo francés muy conocido: el síntoma del esclavo es la ira. El mayor síntoma del esclavo es la ira. Si usted anda enojado todo el tiempo, sale del trabajo enojado, trabaja enojado, en la calle está enojado, llega a la casa enojado y usted mantiene gran parte de su tiempo enojado, es porque usted no es libre. Sale de la prisión, lleva a la prisión, trabaja en la prisión y vuelve a la prisión. Conclusión: usted anda enojado. Y una persona con una conciencia recta experimenta la libertad que el Señor te da. A ti nadie te obliga a nada que tú no quieras. A ti nadie te obliga a nada que tú no quieras. Mire, en Colombia hay un humorista que se llama el Águila Descalza, lo conocemos seguramente, un paisa. Y este paisa
tiene unos monólogos muy interesantes y dice que una vez se enamoró de él. ¿Cómo le parece que una vez me enamoré de mí? Y empecé a andar conmigo. Me llamé. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Conmigo. Hola amigo, ¿qué haces? Vamos a cine. Y Migo dijo que sí. Y empecé a andar conmigo para arriba y para abajo. Iba al parque conmigo. Cenaba conmigo. Jugaba conmigo. Hasta que una señora de la parroquia se me acercó y me dijo: le voy a dar un consejo. Espero que me lo tome a bien. Digo, cuénteme. Tenga cuidado con la persona con la que usted anda. Le puede complicar la vida. ¿Quién es el que te ha complicado la vida? Uno siempre busca un culpable. Al esposo: me jodiste la vida. Al hermano: por culpa tuya. Y al final termina diciéndole al conde Drácula que todo es culpa de él, cuando él le dijo: ¿qué tipo de sangre es usted? O positivo. Mi preferida. A usted nadie le complica la vida, es usted misma y su amigo. Cuando no hay amor propio, no anda mendigándole amor al otro. Cuando uno no tiene ternura por sí mismo, está buscando quien lo acaricie. Si no te basta Dios para ser feliz, consigue entonces una comunidad que te ame a ti sola. Nadie te ha tirado la vida, tú mismo lo hiciste. Pero ¿para dónde pegaba yo? ¿Yo qué voy a saber? Cuando me buscan a mí, perdón con la suegra, no es para todas. Me buscó una pareja y me decía: padre, vivimos con mi suegra, la mamá de mi esposa, pero se mete en todo. A ella lo único que le queda para ser feliz es que su hija sea feliz, pero se mete en todo en la casa. Pelea por todo, se mete en nuestras vidas. Padre, ¿usted qué nos recomienda que tengamos que hacer? Dios, sáquela de ahí. ¿Y para dónde la mando? Eso sí no le puedo decir, porque no me la voy a llevar conmigo. El problema sigue siendo suyo. O sea, lo que les digo es que si usted asume con libertad la responsabilidad de su vida en sus propias manos con la gracia de Dios, le va a ocurrir una cosa terrible. Si usted asume la responsabilidad de su vida con la gracia de Dios, le va a ocurrir una cosa terrible. ¿Cuál? Ya no tiene a quien echarle la culpa. Usted se quedó, usted dijo que sí, ahí está. No puede ir a vivir con el conde Drácula al castillo de Transilvania con su buena carroza, una carroza con aire acondicionado y calefacción, y después se queja de que le chuparon la sangre. ¿Qué esperaba usted? ¿Que el conde Drácula fuera el conde Pátula? Es nuestra responsabilidad, y Jesús siempre lo está haciendo desde el Evangelio, para decir: tu fe te ha salvado, pero eres tú. Es una relación particular de tu conciencia y tu libertad. Dios no desea que seas esclavo de nadie, ni de ti mismo. Yo debo tener una conversación conmigo muy seria, porque el único que me ha alterado la vida es migo mismo. San Ignacio de Loyola, si no alcanzo a hablar del discernimiento de espíritus, quien ha hecho retiro ignaciano, ¿sabe cuál es la meta de San Ignacio con los retiros ignacianos? En la primera semana, principio y fundamento, San Ignacio pone lo siguiente: ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo, sin ordenarse a afección alguna que desordenada sea. Eso es español del Quijote, ¿no? Ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo, sin ordenarse a afección alguna que desordenada sea. Al primer enemigo que usted tiene que vencer con la espiritualidad y libertad es a usted misma, porque es la única persona que a usted la va a meter en problemas.
¿Quién la obliga a hablar mal de los demás? Usted misma. ¿Quién la somete? Usted misma. Es verdad que hemos padecido situaciones muy difíciles donde Migo no es el responsable. Un abuso, un maltrato. No es Migo el que me maltrató, pero cuando voy creciendo no puede ser que Migo me convierta en una víctima permanente. Pues Migo me dirá, ¿hasta cuándo vamos a sanar esto? Vamos a tomar decisiones. Libertad, prudencia, amor, libertad o oración. Formar la conciencia con la gracia del Espíritu Santo a través de la oración. Pero tenemos que aprender a orar, como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, para que tengamos una conciencia despierta. ¿Cómo debemos orar? Lea Nehemías 1 y 2 y confronte su oración con la de Nehemías. Nunca vaya a orar sin un plan y una estrategia, porque Dios le preguntará en el Santísimo, ¿en qué puedo ayudarte? Como le preguntó a Nehemías. ¿En qué puedo ayudarte? La verdadera oración no nace de la necesidad particular, y aquí hay un quiebre. La verdadera oración nace de la necesidad de mi comunidad, del dolor de mi pueblo. Nehemías no va a orarle a Dios porque tiene un problema personal. Nehemías habla con Dios porque le duele lo que le duele a su comunidad. El dolor nos lleva a orar. ¿Cuál dolor? De mi pueblo, de mi gente. Lo que pasa me lleva a orar. No existe un tipo de oración llamada oración de intercesión. La oración de intercesión es la única oración que existe. Nunca puedo orar sin pedir por los demás. Tan preocupado estoy por lo que pasa que hasta me olvido de mí mismo. Tan preocupado estoy por la situación, como Nehemías, que me olvido de mí mismo. ¿Qué le pedimos a Dios en la oración? Lo que pidió Nehemías: cartas de autorización, herramientas y seguridad. Cartas, sentirnos autorizados por Dios. Herramientas, porque necesitamos herramientas. Y todos pedimos seguridad, y más que nunca en este tiempo. M, no puedo detenerme más. M, magisterio. O sea, no somos ruedas sueltas. Siempre necesitamos que alguien nos enseñe. Que nos enseñe con la verdad. Pero la verdad hay que estar atentos a defenderla de allá y de aquí para allá. Si yo digo una mentira y usted dice amén, nos fuimos todos confundidos. Pero si yo digo una mentira, usted tiene ChatGPT, tiene Google, usted puede verificar y decir eso no es así. Todos podemos enseñarnos, cuidarnos, protegernos, porque hay gente que vende mentiras como si fueran verdades. Hay mucho vendedor de humo. Yo siempre doy un consejo y se lo doy a los jóvenes: hágase un bien, no le crea nada a nadie, investíguelo todo, analícelo. Hoy tiene cómo. Hoy no hiciera a la biblioteca del pueblo que tenía 5 libros, ¿se acuerdan cuando éramos muchachos? Pelear por el libro de ciencias naturales. Hoy usted tiene satélites en su teléfono. No hay que decirle amén a todo el mundo. Hay que investigar y analizar. Existe mucha fake news, o sea, muchas noticias falsas. No es el internet que tiene la verdad. El magisterio somos nosotros, el magisterio de la iglesia. Tenemos hermanos mayores, sacerdotes y obispos, que ¿para qué están? Para acompañarnos, para iluminarnos, pero aún nosotros podemos estar equivocados. Y cualquier fiel con un teléfono celular
puede corregir y decir, no es lo que usted dijo, es otra cosa. Adoración. ¿Qué es la adoración? La capacidad de asombro permanente. Cuando uno está enamorado, uno no deja de aprender. No nos acostumbremos a Dios. No nos acostumbremos a hacer el Santo Rosario. No nos acostumbremos a ir a misa. Asombrémonos siempre. Porque hay veces que nos acostumbramos. Y cuando uno se acostumbra, dice una canción, la costumbre termina siendo más fuerte que el amor. Nos acostumbramos a orar y ya la oración no nos dice nada. Nos acostumbramos a ir a misa y lo hacemos por costumbre, pero ir a misa es ir a asombrarme del amor que se entrega. Como diría Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque ni el agua es la misma, ni yo soy el mismo. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Y esto es nuevo para mí, para ustedes, porque tenemos que despertar la conciencia. No podemos dejar que la conciencia se duerma. ¿Qué ilumina la conciencia? La paloma. ¿Y qué es la paloma? El Espíritu Santo. Prudencia, amor, libertad, oración, magisterio y adoración. Si usted vive esas 5 cosas, usted no se va a enfermar en la conciencia. Sea prudente, que todo el mundo dijo, para donde va Vicente, no vaya para donde va la gente. Usted va para donde va Jesús. Que están hablando mal de Julanito, que me decepcionó Julanito. Dejen de ser adictos a decepcionarse. Dejen de ser adictos a decepcionar. Hay gente que se decepciona por todo. Aquí no hay seguidores de hombres. La iglesia no tiene fans. Me encanta el padre tal, soy fans. No, cuando ese señor se caiga, se caen todos. Yo sigo a Jesús y no dejo de mirar a Jesús. Que si el padre tal, que si la hermana tal, cada uno con su conciencia, pero yo sigo a Jesús. Que si alguien se cayó, que si alguien se separó, mire, yo oraré por él. Que si el cura tal, oraremos por él. Pero empiezan en las redes sociales a despotricar. Nos traicionaste, nos decepcionaste. Qué tristeza que un cristiano viva adicto a decepcionarse. Esto se puede poner peor. Habrá más escándalos. ¿Qué nos pide Dios a través del Espíritu Santo y la conciencia? Oren mucho, pero no entren en la criticadera. A veces uno entra a Facebook a ver qué pasa y alguna persona colocó algo y todos los que van a la parroquia tirando fuego. No sea más adicto o adicta a decepcionarse. Tampoco sea adicto o adicta a decepcionar, porque cuando uno no quiere decepcionar no hace nada. A mí me encanta decepcionar para que la gente deje de mirarme. Porque es que el padre tal cosa. Hay padres, usted todo el mundo lo quiere, le aseguro que no. Hay gente que me odia por la misma razón que otros me quieren. Pero yo no voy a jugar como el payaso, a caerle bien a todo el mundo. Yo tengo que caerle mal a alguien. Si usted no tiene enemigos, búsquese uno para poder amar. No tengo enemigos. Si usted no tiene enemigos, ni los payasos, porque a los payasos le cae mal a más de uno. Búsquese un enemigo para que tenga un enemigo a quien poder amar. Pero no sea usted el enemigo de todo el mundo. Bien, ¿me he hecho entender hasta acá? No sé qué tiempo tengo, o fui demasiado. ¿Sigo? 15 minutos. Sí, porque hay un dicho que dice que después de 10 minutos uno mueve la conciencia, y disculpen, pero después mueve nalgas. Ya la gente quiere ir. Bien, entonces, no sé cómo salió, pero es nuevo para mí decir esto. Formen sus conciencias.
crezcan como adultos y crean como adultos. No más leche ni sus derivados. Necesitamos gente que coma comida de adultos. Los que se escandalizan son los niños. Los adultos no se escandalizan. Un adulto entiende a quién sigue, sabe quién es su maestro. No cree como un niño. Como un niño la pasión, como dirá Jesús, pero no la inmadurez. Yo soy un adulto en la fe. ¿Viste lo que hizo el padre tal y la hermana que la vieron? Ore por ella. Pero es que nos decepcionó a usted y a su grupito. A mí no me decepciona nadie. Jesús nunca me decepciona. Siga detrás de los hombres y verá que se va a decepcionar todo el tiempo. Porque sí que nos decepcionamos, ¿verdad? A veces nos saludamos, a veces somos petulantes, a veces orgullosos. Y a veces. Usted dice, oraré por él. Él y su conciencia y Dios. No es, yo oraré por él, es mi responsabilidad, pero no puedo cargarlo a él todo el tiempo. Siguiente. La conciencia, el Espíritu Santo, voy a saltarme un poquito, y el discernimiento. Espíritu Santo y discernimiento. ¿Por qué hay que buscar al Espíritu Santo? Porque necesito sanar mi conciencia. No puedo vivir atrapado en los extremos. Pero necesito aprender a hacer discernimiento. Eso sí que es sabiduría. Vamos a referirnos a San Ignacio de Loyola. ¿Han escuchado hablar de Ignacio de Loyola, verdad? Discernimiento de espíritus. Y curiosamente pone el espíritu. Tenemos que ser expertos en el discernimiento. El cardenal Carlo María Martini, busquen el libro gratis en Google, Las Confesiones de Pedro, del cardenal Martini, de Milán. Cardenal Martini dice que la madurez de un cristiano está en el discernimiento. Un cristiano maduro libera su conciencia de prejuicios y aprende a hacer discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es el máximo ejercicio de la razón. ¿Qué es el discernimiento? Es el máximo ejercicio de la razón. Somos seres inteligentes, o al menos eso pensamos. Somos seres inteligentes. Le preguntaron a Juan Jacobo Rousseau en un artículo llamado El origen de las desigualdades entre los hombres, a Rousseau, ¿cuál es la diferencia entre un animal y un ser humano? Y Juan Jacobo Rousseau contestó, la diferencia está en que el único de los dos que se puede volver imbécil es el hombre. O sea, tenemos la capacidad de volvernos imbéciles. Es el único ser que puede degradar su propia especie. No hay perros imbéciles, no hay caballos idiotas, pero de seguro que donde usted vaya encuentra un ser humano imbécil o idiota. No se meta en ese grupo. No podemos degradar la especie, tenemos que ser inteligentes. Cuando el cardenal Maradiaga de Honduras, Tegucigalpa, obispo, hablaba de nueva evangelización, dijo, llega el momento en el que tenemos que exigirnos más. Y dijo, pongamos en práctica la inteligencia. Seamos cristianos inteligentes. Un poco más serpentosos. Jesús dice que sean astutos. O sea, que pongan en práctica el discernimiento. Sean astutos, mansos, no mensos. Y el cardenal Martínez dice, 4 cosas debemos exigirnos los cristianos. Una evangelización de calidad, una evangelización eficaz, una evangelización de profundidad y una evangelización actualizada. Cardenal Maradiaga. Metámosle calidad a la evangelización, porque somos inteligentes.
No puedo hablar de discernimiento sin descuidar la inteligencia. La palabra inteligencia viene del latín. Interlegere significa interlegere y traduce inteligencia, leer por dentro. ¿Qué se le pide a una persona inteligente para que no le vaya a pasar lo de Rousseau y volverse imbécil? A una persona inteligente le pidan que busca profundidad, como diría el cardenal Maradiaga, cristianismo con profundidad. No podemos quedarnos en las periferias, en la epidermis. Hoy tenemos que aprender a ahondar en los problemas. Tenemos que hablar con profundidad. Y entiendo que en América Latina, incluyéndome, tenemos un problema tremendo. La capacidad de lectura de la realidad es muy pobre para muchos de nosotros. Porque nuestra capacidad de lectura también es muy pobre para muchos de nosotros. ¿Cómo puedo buscar profundidad si dicen que el nivel de lectura en América Latina es un libro al año? Y hay personas que no se han leído un libro toda su vida. Leer no para saber la verdad, sino para buscar profundidad. ¿Cómo conversa uno con los jóvenes que leen de todo? Tengo que leer de todo para poder analizar. Pero la inteligencia no solamente es profundidad. Interlegere también significa elegir entre. Y aquí está el discernimiento. En otras palabras, ¿qué nos pide el Espíritu Santo? ¿Para qué el Espíritu Santo? Para saber tomar decisiones. Eso es discernimiento. La inteligencia también nos sirve para solucionar problemas. ¿Por qué hay que solucionar problemas con la inteligencia? Porque todo el tiempo tenemos problemas. Aquí no hay ninguno que no tenga problemas. Es más, los contratan para solucionar problemas. Ninguno trabaja en algo donde no haga nada. Bueno, no falta el que no haga nada, pero siempre los contrataron para solucionar problemas. Todos los que estamos aquí somos expertos en solucionar problemas. Unos problemas de aseo, otros problemas contables, pero todo el mundo busca otro para que le ayude a solucionar problemas. Ahora, usted no sea un problema que alguien tenga que solucionar. Pero hay gente que no quiere tener problemas. Este no es el mundo para usted. Si usted quiere solucionar los problemas, yo tengo una receta que nunca falla. Puede anotarla en su cuaderno. De verdad que esta receta nunca falla. Si usted quiere solucionar todos sus problemas, apunte esto: muérase. Al menos acá no tendrá que pagar el agua y la luz. No tiene que pagar el carro, se acabó el crédito. Ese estrés que usted tiene por la casa se acabó. Pero qué bueno es vivir y tener problemas. Deje de quejarse, solucione y no arme más problemas con los problemas. Mi amor, quiero un anillo con una esmeralda colombiana y 24 diamantes decorativos. ¿Cuánto vale? Está barato, imagínate que costaba $30,000 y lo dejaron en 24,000. Yo he soñado con ese anillo, pero mi amor, no hemos terminado de pagar la nevera. Pero es que es mi sueño y aprovechemos la oferta. Ok, compre el anillo y ahora armo otro problema que no tenía. Y voy a ver la pelotera después por el anillo, a empeñarlo o vender diamante por diamante para solucionar el problema. San Ignacio de Loyola dice que hay que saber hacer discernimiento. ¿Por qué? Para no meternos en más problemas de los problemas que ya tenemos. Y el gran problema es no hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él viene a decirnos: vamos a hacer discernimiento juntos. ¿Cómo lo hace San Ignacio de Loyola? De la siguiente manera. El problema del discernimiento, dice San Ignacio de Loyola, es que el mal espíritu y el buen espíritu usan las mismas herramientas. Ahí está lo complicado. El mal espíritu y el buen espíritu, dice San Ignacio, usan las mismas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas según Ignacio de Loyola?
la consolación y la desolación. Somos consolados y desolados por el espíritu del mal, pero también somos consolados y desolados por el Espíritu Santo. No busquemos a Dios solo por la consolación, porque tarde que temprano nos desolará el mal. Cuando el espíritu del mal viene a tu vida, ¿viene a desolarte o a consolarte? Cuando el espíritu del mal llega a tu vida, ¿llega a desolarte o a consolarte? ¿A qué? Llega a consolarte. ¿Quién pega por obligación? Cuando pecamos vamos solos. ¿Les cuesta pecar? Pecar es fácil, rápido e intenso. Cuando uno va a pecar va solo, va muerto de la risa. Dice San Ignacio de Loyola, si el diablo te asusta, te vas con él. Si te aparece el diablo, te vas con él. Tiene uno que ser masoquista. ¿Cómo llega el diablo? Llega a consolarte. ¿Cómo llega el diablo? Cómprate la otra cartera, te la mereces. Consuélate. ¿Cómo llega el diablo? Esos tenis ya están pasaditos. Hay viernes negro, te lo mereces. Pues sí que me lo merezco. El mal, dice San Ignacio, para que entre a tu vida es que te dejaste consolar por él. ¿Quién empezó fumando marihuana porque le caía mal la marihuana? ¿Quiere ir a Marte? Pa' Marte. Dice San Ignacio, hay que aprender a entender de que el espíritu del mal es un consolador. Te abraza, te mima, te lleva a la cantina, vas feliz. Hermosamente feliz, te pones hermosa para pecar, te echas Valentino para pecar. Si el diablo tiene cacho y cola, ¿te vas con él? No, 90, 60, 90. ¿Quién no se consuela con eso? Cualquiera. Te consuela a través de Instagram. ¡Wow! Uno buscando rostros de María y se aparece María, pero no la Virgen. ¿Y por qué te quedas ahí viendo más? Porque estás siendo consolado. Porque te gusta, como dicen en Colombia, te gusta la pendejada. Y pierdes el tiempo y la pasas bueno con el espíritu del mal. Y dice San Ignacio de Loyola, el que tiene el Espíritu Santo, la única manera de que el Espíritu Santo te saque de la falsa consolación del mal es que tengas que sentir desolación. O sea, el Espíritu Santo necesita ponerte triste. ¿Cuántas personas en el momento en el que están siendo consolados por el mal, en ese mismo momento se ponen tristes? Está con sus amigos en la cantina. ¡Salud! Esta es la vida que nos merecemos. Y después salud para arriba. Y hermanos, qué noche tan bonita. Y de un momento a otro en el bar. ¿Qué le pasó, hermano? No sé. No me siento bien. Tuvo que el Espíritu Santo ponerte triste. Mientras el mal te consuela, dice Ignacio, Dios te genera desolación. ¿Quién de nosotros no salió de algo justamente porque le empezó a doler? ¿Quién que tocó fondo dijo esto no es para mí? Porque me siento mal. Dios me está desolando mucho. Me siento desolado. Miren el problema de los drogadictos o de los que tienen adicciones. Al comienzo uno consume drogas o cualquier adicción, la ludopatía, el que mantiene en los casinos o jugando por el teléfono, apostando en línea, adrenalina pura, dopamina. Al comienzo uno consume por placer, por la consolación. Pero cuando pasa el placer viene el dolor. Y entonces uno queda atrapado.
Y al final el adicto no consume droga por placer, sino por evitar el dolor, por pasar por alto la desolación, por no sentir la desolación. Y es necesario pasarla mal a veces. Aunque uno se sienta bueno, como el hermano mayor del hijo pródigo, y Dios tiene que desolarte. Porque ¿cómo desolar a una persona que se cree buena, pero es resentida? Porque el mal sabe entrar. Ya no solamente es cómprate la cartera Louis Vuitton que está buena. No te gusta, mejor, ya no vas a ser desolada por ahí, consolada. Pero también te dice, hermana, usted debería ser coordinadora del grupo. Tiene actitudes. Usted con el porte que tiene debería estar aquí predicando. Usted lo haría mejor que el cura. Para decir esa es otra consolación, la del ego religioso. Y el espíritu del mal diciéndote, qué bueno predicaste, padre. Y uno así, ¿verdad que prediqué muy bien? El mejor de todos. Y eso también es consolación del mal. Pero dice Ignacio de Loyola, la importancia del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu del bien, el Espíritu Santo ya te tiene, lo único que vas a sentir es consolación. Porque estar con Dios da paz, estar con Dios da gozo, estar con Dios da plenitud, estar con Dios a uno no le pasa el tiempo. Pero cuando Dios te consuela, el espíritu del mal cambia la estrategia y ahora viene a desolarte. Por ejemplo, lo que está diciendo el Padre está bueno, pero está como tarde. ¿Será que va a parar de hablar el espíritu del mal y ya no escuchas nada? Dejé la ropa en el patio. Cualquier cosa utilizará el espíritu del mal para generarte desolación. Yo aquí escuchando pendejadas y endeudado. Qué perdedera de tiempo esto. ¿Cuándo va a parar esta vaina? Y mínimo ahora después van a cantar estos otros. El espíritu del mal tiene, como dice Apocalipsis 12, conocimiento. Bueno, el movimiento de nalgas es natural por el agotamiento, para que no lo coloquen de otra manera. No espero ofenderlo, pero esa palabra está en el diccionario, ¿no? Entonces, Espíritu Santo y discernimiento. Una persona con sabiduría que no traga entero no será consolada por el mal. Porque uno se da cuenta, ¡ey! Me estaba descuidando y casi que me lleva, pero párale ahí, ya te vi. Uno ya sabe por dónde viene. Y esa es la sabiduría que da el Espíritu Santo. Ya sé qué pasa después de que uno es consolado por el mal. Viene la tristeza y la desolación. Y uno se cansa de estar siendo desolado todo el tiempo. Me cansé de esto. ¿Qué hace uno? Para. Prefiero ser consolado por Dios que ser consolado por el espíritu del mal. Espíritu Santo y discernimiento, solo me alcanzó para 2 de los 4. Espíritu Santo y conciencia. Y la conciencia y el discernimiento van de la mano. Cristianos maduros, inteligentes, despiertos, atentos, que no tragan entero, que investigan, que analizan, que cuestionan. Esos son los cristianos que necesitamos en el mundo de hoy. Cristianos con discernimientos, astutos, que no se dejan engañar. Y esto solo lo puede dar el Espíritu Santo. Y ustedes lo tienen. Y son la corriente de gracia del catolicismo. Ustedes son ese signo. Que se nos note a nosotros que somos de esos cristianos que el mundo necesita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias.